tardes, profe. El día de hoy voy a realizar el trabajo de explicar lo que es modernidad y posmodernidad, sus principales diferencias y características. A continuación, me di el trabajo de realizar un collage dividido para poder realizar nuestra explicación. Aquí se divide entre modernidad y posmodernidad, como en el cual se representan aspectos sociales, económicos y culturales de cada periodo. A continuación, voy a realizar la explicación. Bueno, comenzaremos explicando brevemente qué es la modernidad. Bueno, la modernidad no tuvo un punto de inicio fijo, ya que fue un cambio que ocurrió poquito a poquito. Es entonces que los historiadores se considera que inició a finales del siglo XV, pero se consolida ya en el siglo XVI y siglo XVII. Los hechos históricos que marcaron esta consolidación se dan a continuación. Como podemos ver en esta imagen, se da lo que es la Reforma Luterana, la Revolución Científica y lo que daría el paso a la Ilustración. Esta Ilustración era el paso inicial para lo que se caracteriza la modernidad. ¿En qué se caracteriza la modernidad? Especialmente en la confianza ciega en la razón y la ciencia para explicar todo. Bueno, a continuación explicaremos brevemente qué es la posmodernidad. Bueno, la posmodernidad surge a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, como a partir del siglo XX. Esta posmodernidad cuestiona la idea de una verdad absoluta y de solo creer en la razón y la ciencia como verdad para todo. Es así que la posmodernidad critica y cuestiona esta idea de verdad absoluta. Por ello se habla de lo que es el relativismo y a continuación se da que la sociedad se fragmenta las ideas, se da paso a una nueva flexibilidad, pero en cierta parte incluso se da parte a la tecnología, que es lo que vivimos hoy en día. Pero en cierta parte, como podemos ver en estas imágenes, que es la tecnología, afectó a la sociedad. Ahora vamos a comenzar, una vez ya conocido que eran los conceptos de modernidad y posmodernidad, vamos apoyándonos en el collage, vamos a ver las diferencias entre ambos, pero vamos a empezar con lo que es la razón versus el relativismo. A continuación, en estas imágenes podemos ver la modernidad que se confía en la razón. Por ejemplo, una ciencia que era principal para alcanzar la verdad, como podemos ver aquí. Se cree que existe, por ejemplo, una sola verdad universal y válida para todos, pero en cambio, acá miren, en la posmodernidad predomina el relativismo. ¿Qué quiere decir? Que es la idea de que no hay una sola verdad, sino múltiples interpretaciones según la cultura o la experiencia que vivimos. Y actualmente la experiencia sería la tecnología. Un ejemplo de posmodernidad actual son, como les digo, las redes sociales, donde existen muchas opiniones distintas, como podemos ver en esta imagen, sobre todo en el mismo tema, donde unos pueden opinar una cosa totalmente distinta a la otra, como por ejemplo en el tema más controversial que se ha dado en los últimos días, es como por ejemplo en el tema del aborto, donde unos pueden interpretar una cosa y otros otra, como podemos ver aquí en esta imagen, que las dos están interpretando una sola imagen que podría estar bien desde las dos interpretaciones. Bueno, entre la segunda diferencia vamos a ver lo que es el progreso versus la crisis. Por ejemplo, la modernidad defiende una versión optimista del progreso, porque a partir del desarrollo científico comenzaron a implementar lo que son las máquinas, pero a estas máquinas mayormente, por ejemplo, la gente le tenía miedo, porque las máquinas como que no veían lo que trabajaban, o no veían, por ejemplo, si es que iba muy rápido o muy lento, entonces la gente tenía que adaptarse a este desarrollo científico que iba a mejorar la sociedad. Pero ahorita, por el contrario, la posmodernidad critica esto y habla de la idea de la crisis y de las problemáticas también de desigualdad social, además de una pérdida del sentido. ¿Qué quiere decir? Que en el ejemplo que les voy a plantear, por ejemplo, aquí en las redes sociales, que es lo que vivimos hoy en día, utilizamos mayormente la inteligencia artificial para hacer trabajos, para hacer tareas. Esto ha debilitado el pensamiento cognitivo, así que nos hace tener una dependencia digital. Y la tercera y última que vamos a explicar es los metarrelatos versus lo que es acá la fragmentación, como podemos ver. Por ejemplo, en la modernidad, como podemos ver, dice que en la modernidad los metarrelatos predominaban. ¿Por qué? Porque decía que eran como esas grandes ideas, como podemos ver aquí, de la razón y el progreso que pretenden explicar toda la realidad social. Pero en cambio aquí la posmodernidad incluso da esta frase que dice muerte a los grandes metarrelatos. ¿Por qué? Porque dice que son rechazados a partir de la idea de fragmentación, donde existen múltiples versiones, dice, múltiples versiones o múltiples ideas de lo que es el mundo. Un ejemplo actual sería como la diversidad actual que tenemos y las identidades que coexisten en una sociedad globalizada. En resumen, podemos decir que la modernidad busca una certeza, pero por ejemplo, la posmodernidad busca una verdad universal, además de que la posmodernidad acepta como la diversidad y la crítica a lo que era la modernidad, como una ciencia muy rigurosa que establecía leyes igual muy duras, muy inflexibles, donde por ejemplo también se da el caso de lo que es, por ejemplo, la burguesía. La burguesía, por ejemplo, en la modernidad, si tú nacías rico dentro de esta clase burgués, tú te mantenías dentro de esa clase, y si nacías pobre, te mantenías igual dentro de esa clase. Y por más que trabajaras, en la modernidad la sociedad era así. Por más que te esforzaras, por más que tú intentaras superarte, la modernidad no lo permitía. En cambio la posmodernidad sí lo permite. O sea, si tú naces pobre, puedes esforzarte más y alcanzar mucho más de lo que se esperaba de ti. Es así que por último vamos a explicar estos dos conceptos y cómo se relacionan. Bueno, ambos conceptos en un inicio buscaban ayudar a la sociedad. Ninguna de los dos buscaba dañarla o fragmentarla, sino buscaban ayudar, como les digo, a la sociedad. Pero estas dos se presentan en dos grandes problemas. Por ejemplo, la modernidad, como podemos ver aquí, siempre confiaba en la razón y la ciencia, y sus reglas eran extremadamente duras y rígidas. Entonces la gente como que se sentía oprimida bajo estas reglas. Es así que surge la posmodernidad, que era como un cambio radical a esta idea de verdad absoluta, de que solo la razón y la ciencia iban a explicar al mundo, de que debían existir reglas rigurosas que siguieran al mundo. Entonces en esta partecita la sociedad se vuelve más flexible, se vuelve más cambiante. Pero aquí surge el más grave problema que vivimos hoy en la actualidad. ¿Por qué? Porque se desarrolla lo que es la tecnología. A partir de este paso que se decía que iba a ser el más grande para la humanidad, sí, nos llegó a ayudar, pero de una manera negativa, porque ahora se presentan cambios donde, por ejemplo, se presenta lo que es la modernidad líquida, donde, por ejemplo, hoy en día ya no se presenta también lo que es el amor líquido, porque, por ejemplo, hoy en día ya no existen como relaciones duraderas, sino todo es flexible, todo es cambiante. También, para terminar, nosotros viendo todo este collage de imágenes que logramos hacer, vemos que en cada imagen, cada una buscó ayudar a la sociedad, buscó darle un progreso, y no vamos a intentar poner una sobre la otra, porque ninguna es mejor que la otra, ambas intentaron ayudarnos, pero vemos el choque de mundos que hubo entre las dos, y aunque son opuestos, definen lo que somos hoy en día y el progreso que nos dio. Eso sería todo. Muchas gracias, profe, espero que le haya gustado.